Y de alguna manera, ya que tengo la oportunidad hoy, está por aquí doña Joaquina, mi madre. ¿Dónde estás? Te voy a dedicar una de mis mejores canciones, Partí solita, Perdóname. 1982, Palma de Mallorca. Un estadio con 16.000 personas de pie. Camilo Sesto llevaba ya 2 horas en el escenario cuando sucedió algo que nadie esperaba. Algo que no estaba en el guión, que no había sido ensayado, que simplemente ocurrió porque a veces la vida se cuela en medio de un concierto y lo convierte en otra cosa. Camilo se detuvo. Miró hacia las bambalinas y con la voz que había enamorado a medio continente, dedicó la siguiente canción a su madre Joaquina, Cortés, que estaba entre el público. Empezó a cantar, y a los 30 segundos, ambos lloraban, él en el escenario, ella entre la multitud. 16.000 personas de pie, en silencio absoluto, viendo cómo un hombre le pedía perdón a su madre con una canción que todos conocían de memoria. Una canción que ya era número 1 en 12 países. Una canción que el mundo entero había escuchado y creído entender. Perdóname. Durante casi 40 años, ese momento, ese llanto entre madre e hijo frente a 16.000 testigos, fue la historia oficial, la historia que todos contaban. La historia que aparecía en las entrevistas, en los libros de memorias, en las notas de los discos. Todos creyeron saber por qué había nacido esa canción. Nadie sabía nada. Hoy vamos a recorrer juntos la historia completa de Perdóname. La historia que sí conoces, la que llevas décadas cantando sin imaginar lo que había detrás, y la historia que nadie supo hasta septiembre del año 2020. Cuando una mujer se sentó frente a una cámara de televisión y contó por primera vez en su vida lo que esa canción significaba realmente. Para llegar ahí, necesitamos recorrer todo el camino. Necesitamos entender quién era Camilo Sesto en 1980, qué estaba construyendo, qué estaba viviendo. Necesitamos escuchar la letra con ojos nuevos y necesitamos conocer a 2 mujeres muy distintas que, sin saberlo, comparten el peso de la misma canción. Quédate, porque lo que viene a continuación va a cambiar para siempre la manera en que escuchas Perdóname. Perdóname fue lanzada en 1980 como el primer sencillo del álbum Amaneciendo. Fue compuesta, producida y escrita íntegramente por Camilo Sesto. Grabada en el Red Bus Recording Studio de Londres, en septiembre de ese mismo año. Un hombre solo con su música, en una ciudad que no era la suya, poniendo en palabras algo que muy poca gente conocía todavía. El álbum llegó a los mercados latinoamericanos y españoles en los meses siguientes. Y Perdóname, el primer corte, la canción que abría el disco, se convirtió en número 1 en múltiples países de manera casi simultánea. México, España, Argentina, Venezuela, Colombia. El público la recibió como si la canción les perteneciera. Y de alguna manera, les pertenecía. Porque la letra de Perdóname era perfectamente reconocible para cualquiera que alguna vez hubiera amado y fallado. Para cualquiera que se hubiera reconocido en el papel del que no estuvo, del que huyó, del que traicionó en un momento que no debía. La letra habla de infidelidad, lo dice sin eufemismos, sin metáforas complicadas. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Un hombre que reconoce haber estado con otra mujer, un hombre que regresa, que pide perdón, que sabe que ha fallado, y que a pesar de todo, o quizás por eso mismo, suplica que lo perdonen. Es una canción de culpa, una canción de arrepentimiento, una canción que el público de 1980 interpretó inmediatamente como lo que parecía ser,
una balada de infidelidad de un hombre que ha cometido un error y quiere repararlo. ¿Tú también la interpretaste así desde la primera vez que la escuchaste? ¿Cantaste esa letra creyendo que hablaba exactamente de lo que decía? ¿De noches fuera, de otros brazos, de cuerpos distintos? La mayoría de las personas que vivieron esa canción en 1980 lo hicieron. Era natural, tenía todo el sentido del mundo. Y Camilo Sesto nunca dijo que no. Para entender por qué Perdóname impactó de la manera en que lo hizo, hay que entender quién era Camilo Sesto en 1980. Camilo Blanes Cortés había nacido en Alcoy, España, en 1946. Había llegado a Madrid con poco más de 20 años, había firmado su primer contrato discográfico y para los años 70 ya era una de las figuras más importantes de la balada romántica en español. Melina, Algo de mí, Vivir así es morir de amor. Cada disco era un acontecimiento, cada gira agotaba foros y estadios. Pero Camilo Sesto también cargaba con algo que los artistas de su generación rara vez reconocían en público: la dificultad de mantener una vida privada cuando tu vida pública es permanente. Cuando llevas décadas siendo el objeto del deseo de millones de personas, la frontera entre lo que vives y lo que cantas se vuelve extrañamente porosa. Perdóname llegó en 1980 como primer sencillo de Amaneciendo, y el público la recibió como una confesión. Camilo cantaba la culpa de alguien que había estado en otros brazos. Y la pregunta natural era, ¿en los brazos de quién? Camilo Sesto era conocido en la prensa del corazón española y latinoamericana de los 70 y 80 como un hombre que guardaba celosamente su intimidad. Sus relaciones afectivas rara vez se confirmaban en público. Él mismo alimentaba esa ambigüedad con cuidado, como un artista que sabe que el misterio forma parte del atractivo. Ya que eres un hombre de gran atracción entre el sexo femenino. Afortunadamente. Sí, por supuesto. Tienes muchas admiradoras, sin embargo tu corazón nunca se ha definido en particular por llevar al altar a una dama. ¿A qué se debe eso? Pues me va muy bien así. ¿Para qué voy a dar exclusivas amorosas? Sería llevarme la contraria a mí mismo. Voy muy bien. ¿Y la mujer cómo te gusta, Camilo? Pienso que eso no hay que programártelo porque siempre el primer sorprendido eres tú mismo. De repente estás pensando que son las rubias las tuyas y viene una morena con ojo negro y ¡zas! Se te clava en el corazón. O sea que no importa, lo importante es su belleza interior, siempre lo he dicho. Perfectamente. Señoras y señores, Camilo Sesto en nuestro programa. Y una cosa muy especial, recién hablando con su gente, la que la acompaña, le dije yo, ¿qué tal es Camilo? Se los pregunté en particular sin que él lo supiera. Me dijeron, es una persona maravillosa. Y lo es de verdad. Un aplauso muy cariñoso para este gran artista de España en nuestro programa. Así que cuando llegó Perdóname, esa letra tan explícita, tan cargada de culpa por una noche en otros brazos, el público y la prensa construyeron sus propias teorías. Unos nombraron a una compañera del medio, otros a una figura anónima que nunca se identificó públicamente. Camilo respondía a las preguntas con evasivas elegantes, con sonrisas que no confirmaban ni desmentían. Y la canción siguió siendo lo que la letra decía que era: la historia de un hombre que había sido infiel y pedía perdón. ¿Puedes imaginarte lo que debió sentir alguien que hubiera escuchado esa canción en la radio en 1980 y supiera que esa letra hablaba de él, de ella, de su historia? Esa es la magia que tienen las grandes canciones. Se convierten en espejo para cualquiera que las escucha. Y durante 2 años, eso fue Perdóname, un espejo de culpa y arrepentimiento que todo el mundo reconocía como propio. Entonces llegó 1982, el recital de Palma de Mallorca, y Camilo le dedicó la canción a su madre. Ese momento fue decisivo porque le dio un significado nuevo, aparentemente definitivo. Si Camilo estaba llorando con su madre mientras cantaba Perdóname, entonces la letra de infidelidad era solo la superficie. Por debajo había algo más profundo, un hijo que le pide perdón a su madre. ¿Por qué? Eso nunca se explicó del todo, pero no importó. La imagen era tan poderosa que nadie pidió detalles.
Durante décadas, esa se convirtió en la versión canónica, el momento de palma, el llanto, los 16.000 testigos. Camilo y su madre unidos por una canción que el mundo entero ya cantaba de memoria. Era una historia perfecta, emocionalmente completa, y era solo la mitad de la verdad. Camilo VI era, por encima de todo, un artesano de la música. Escribía sus propias canciones, las producía, las arreglaba. Cuando se instalaba en un estudio, podía pasar semanas construyendo cada detalle con una precisión que sus músicos y técnicos recordaban como casi obsesiva. Amaneciendo fue grabado en Londres en septiembre de 1980, un mes de trabajo intenso, lejos de España, lejos de las entrevistas y los compromisos de su vida pública. El proceso creativo de Camilo era conocido entre quienes trabajaron con él. Escribía desde la emoción, pero pulía desde la técnica. Una canción podía nacer en una tarde y tardar semanas en quedarse tal como quería que sonara. Las letras que firmaba eran suyas en cada palabra. Perdóname era una de esas canciones que él había construido con esa doble precisión. La melodía, reconocible desde las primeras notas. La letra, quirúrgicamente específica. Durante años, el mundo asumió que la canción había nacido de alguna de las relaciones que la prensa especulaba sobre su vida. Un amor que había fallado, una noche que no debía haber ocurrido, un regreso cargado de culpa. Era una lectura razonable, pero había algo en la letra que si te detenías a escucharla con cuidado, no terminaba de encajar exactamente donde siempre habían estado. Sigue escuchando, porque estamos llegando al momento en que las piezas empiezan a no encajar exactamente donde siempre habían estado. Vuelve a la letra de Perdóname. Escúchala como si fuera la primera vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Eso es lo que todos conocen. Eso es lo que el mundo interpretó como infidelidad. Pero hay otro verso, un verso que aparece también en la canción y que generalmente queda en segundo plano frente a la imagen más obvia de la infidelidad. Si huyo cuando tú me necesitas más. Si huyo cuando tú me necesitas más. Eso no es lo que dice un hombre que ha sido infiel, o no es solo eso. Un hombre que ha sido infiel no huye. Un hombre que ha sido infiel está presente, de manera inconveniente, de manera dolorosa, pero está presente. Un hombre que huye cuando alguien lo necesita más, ese es un hombre que no estuvo, que se fue cuando debía quedarse, que puso distancia cuando debía poner presencia. ¿Son esos dos versos parte de la misma historia? ¿O son dos historias distintas que conviven en la misma canción? Y hay más. Si pido más de lo que puedo dar. Un hombre que ha sido infiel raramente se describe a sí mismo como alguien que pide demasiado. Eso es el lenguaje de alguien que ha tomado más de lo que ha dado en una relación, que ha recibido amor, confianza, entrega, y ha devuelto ausencia. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? Porque si prestas atención, la letra encaja mucho mejor con una historia diferente a la que todos asumían. Una historia más específica, una historia más concreta, una historia que nadie contó en público durante décadas. Recuerda lo que Camilo dijo, debilidad y cobardía. No dijo traición, no dijo infidelidad, no dijo engaño, dijo debilidad, dijo cobardía. La debilidad de alguien que no puede estar cuando debería, la cobardía de alguien que desaparece en el momento que más lo necesitan. Si huyo cuando tú me necesitas más. Esa frase específica que siempre estuvo ahí, en medio de la canción que todos cantaban.
¿Qué clase de momento requiere esa clase de presencia? ¿En qué situación el que tú te vayas, el que tú huyas, resulta tan devastador que merece una canción de perdón? La respuesta estuvo oculta 40 años, hasta que en septiembre de 2020, una mujer se sentó frente a una cámara de televisión y lo contó todo. Pues no, mi querido espectador. La verdad es diferente, más profunda, más compleja. En septiembre de 2020, el programa Hormigas Blancas de Telecinco, presentado por Carlota Corredera, emitió una entrevista que nadie esperaba. La protagonista era Lourdes Ornelas, la mujer que en 1986 se había convertido en madre del único hijo reconocido de Camilo VI, Camilo Blanes Ornelas. Lourdes Ornelas llevaba décadas guardando silencio, décadas en las que la prensa la había buscado, la había especulado, la había convertido en personaje secundario de la historia pública de un hombre que era mucho más famoso que ella. Pero esa noche, delante de Carlota Corredera y de toda España, Lourdes habló. Y lo que contó cambió para siempre la historia de Perdóname. Lourdes había conocido a Camilo VI en México cuando ella tenía 17 años y él 29. Ella trabajaba como asistente de la cantante Lucía Méndez. Fue en ese entorno artístico donde los dos se cruzaron y donde comenzó una relación que Lourdes describió como intensa, desigual y marcada desde el principio por la diferencia de poder entre ambos. Con el tiempo, Lourdes quedó embarazada y Camilo le pidió que abortara. ¿Puedes imaginarte ese momento? Una joven de apenas 19 o 20 años, embarazada del hombre más famoso de habla hispana, escuchando de su boca que no podía tener ese hijo. Camilo no se negó del todo. Le dio dinero, le consiguió una clínica en Los Ángeles y le prometió que estaría al tanto, que llamaría, que no la dejaría sola. Lourdes fue a Los Ángeles, sola. Hizo lo que Camilo le había pedido. Y cuando todo terminó, cuando estaba en esa ciudad desconocida, en ese hotel, con el dinero que le había sobrado del procedimiento, compró ropa de bebé. Eso dijo en la entrevista, que compró ropa de bebé. No como un gesto irracional, no como locura, sino como la única manera que tuvo de procesar lo que había perdido, lo que le habían pedido que perdiera en una ciudad en la que estaba completamente sola. Volvió a México, y Camilo dejó de llamar. Semanas después, Camilo volvió a ponerse en contacto. Retomaron la relación, y 4 años después del aborto, nació Camilo Blanes Ornelas, el único hijo que Camilo VI reconoció públicamente en toda su vida. Pero Perdóname ya había sido grabada, ya había sido lanzada, ya era número 1 en 12 países. Lourdes Ornelas declaró en el programa, con sus propias palabras, que la letra de Perdóname le había sido dedicada a ella. No por una infidelidad, no por las noches en otros brazos que la letra describe y que el público interpretó durante décadas como la historia central de la canción, sino por haber huido, por haberla abandonado en el momento que más lo necesitaba. Si pido más de lo que puedo dar, Camilo había pedido lo más grande que se puede pedir, y no había estado para recibirlo junto a ella. Si huyo cuando tú me necesitas más, no es metáfora, es lo que pasó. ¿Sientes el peso de esa frase ahora? ¿Sientes cómo cambia de significado cuando sabes a qué momento se refería? Perdóname si alguna vez te hice llorar. Lourdes Ornelas lloró sola en un hotel de Los Ángeles con ropa de bebé comprada a medias entre el duelo y la necesidad de aferrarse a algo. Cada verso de esa canción, que 40 años de oyentes habían interpretado como la confesión de un infiel, era en realidad la confesión de un hombre que había fallado de una manera mucho más específica, mucho más concreta, mucho más irreparable. Ahora, necesitamos detenernos un momento para procesar lo que acabas de escuchar, porque hay algo que quizá ya estás notando. Esta revelación no destruye la historia del concierto de Palma de Mallorca. No convierte el llanto de Camilo con su madre en una mentira.
Camilo VI amaba a su madre Joaquina Cortés. Eso está documentado. Ese momento fue real. Lo que la revelación de Lourdes Ornelas hace es algo más complejo. Nos muestra que Perdóname es una canción que cargaba con más de un peso, más de un destinatario, más de una historia de fracaso y arrepentimiento. Una canción puede nacer de un lugar específico y convertirse con el tiempo en algo más grande. Puede dedicarse a una persona y luego a otra. Puede cargarse de significados que su autor nunca anticipó. Pero también puede cargarse de silencios que su autor sí anticipó. Silencios deliberados, historias que decidió no contar en público aunque las hubiera puesto en música. ¿Cómo te afecta saber esto? ¿Cambia algo en tu relación con la canción saber el lugar exacto del que nació? Hay algo más que necesitas saber. Mientras Perdóname sonaba en las radios de 12 países, mientras miles de personas la cantaban en bares y cocinas y coches, mientras el mundo entero creía que entendía de qué hablaba esa canción, Lourdes Ornelas vivía con el peso de saber que nadie, absolutamente nadie, conocía la historia real. Ella guardó silencio durante 40 años. 40 años en los que vio nacer y crecer a Camilo Blanes Ornelas, el hijo que sí nació 4 años después del aborto. Un hijo que tuvo su propia historia complicada con su padre. Un hijo que con el tiempo tuvo problemas documentados de adicciones, que construyó y destruyó su relación con Camilo VI de manera pública y que hoy vive una vida muy diferente a la que cualquiera hubiera imaginado en 1986. La historia de Perdóname no terminó con la canción. Siguió desarrollándose durante décadas en los cuerpos y las vidas de las personas reales que estaban detrás de ella. Eso es lo que tienen las grandes canciones cuando tienen raíces en historias verdaderas. No terminan cuando la música se apaga. Siguen viviendo en quienes las protagonizaron. Camilo VI murió el 8 de septiembre de 2019 en Madrid, a los 72 años. Un año antes de que Lourdes Ornelas diera esa entrevista en Hormigas Blancas. Nunca llegó a escuchar la historia contada desde la otra orilla. Nunca tuvo que responder públicamente a la revelación de Lourdes. Se fue llevándose su versión de los hechos, sus razones, sus propios silencios. Y Perdóname quedó huérfana de una sola interpretación. Porque ahora sabemos que hay al menos dos. La que Camilo contó, o dejó entrever en 1982, llorando con su madre en Palma de Mallorca. Y la que Lourdes Ornelas contó en 2020, 40 años después, con la serenidad de alguien que ha cargado una historia durante demasiado tiempo. ¿Cómo escuchas ahora Perdóname? ¿Escuchas la misma canción que escuchabas antes de empezar este documental? Porque lo que hace una gran canción, lo que la hace perdurar durante décadas mientras otras desaparecen, es exactamente eso, la capacidad de cargarse con más de una verdad, de hablar de más de una historia sin traicionar ninguna. Perdóname sigue sonando en las radios, sigue siendo cantada en karaokes de toda Latinoamérica y España, y cada vez que alguien la canta, lo hace cargando ahora con todo esto sin saberlo. Camilo Blanes Ornelas, el hijo que nació de la relación entre Camilo VI y Lourdes Ornelas, tuvo una trayectoria pública compleja y difícil. Intentó seguir los pasos artísticos de su padre bajo el nombre de Camilín. Grabó discos, tuvo algunos momentos de visibilidad, pero la sombra de su padre era inmensa, y la distancia emocional entre ambos, documentada por ambos en entrevistas separadas a lo largo de los años, hizo esa trayectoria especialmente difícil. Hoy, Camilo Blanes Ornelas se identifica como Sheila Devil, vive en España, y la historia que comenzó en México, cuando su madre tenía 17 años y su padre 29, sigue desplegando sus consecuencias décadas después. ¿Te parece extraordinario que todo esto quepa detrás de una sola canción? ¿Que toda esa cadena de decisiones, de ausencias, de soledades y de duelos
esté condensada en 4 minutos de música que 40 años de personas han cantado sin imaginar ni la mitad? Hay algo que me parece necesario decir antes de terminar. Esta historia no es simple. No es la historia de un villano y una víctima. Es la historia de dos personas jóvenes, una muy joven, el otro no tan joven, en una situación de poder desigual, tomando decisiones en un contexto que la mayoría de nosotros nunca hemos tenido que enfrentar. Camilo VI no es solo el hombre que pidió un aborto y luego huyó, también es el hombre que escribió una canción con esa culpa adentro, el hombre que no supo estar en el peor momento y luego pasó décadas cargando con ese conocimiento. El hombre que lloró con su madre frente a 16,000 personas y que quizás en ese llanto también estaba llorando otras cosas que no podía decir en voz alta. Perdóname. Esa palabra tiene muchas direcciones posibles. La que un hijo le lanza a su madre en un estadio lleno, la que un hombre le escribe en secreto a una mujer que estaba sola en un hotel de Los Ángeles, las que todos cantamos sin saber exactamente hacia dónde apunta. Las grandes canciones son recipientes. Las llenamos con nuestras propias historias, con nuestros propios dolores, con las personas que hemos amado y las veces que hemos fallado. Y durante décadas vivimos creyendo que entendemos lo que significan, porque lo que significan para nosotros es tan real que parece suficiente. Pero a veces, 40 años después, alguien se sienta frente a una cámara y nos recuerda que hay una historia detrás de la historia, un origen que nadie contó, un dolor que no cabía en las entrevistas de promoción ni en los momentos de llanto en los escenarios. Perdóname. Fue número 1 en 12 países en 1980. La cantaron millones de personas que creían entenderla. Ninguno de ellos sabía que había una joven en un hotel de Los Ángeles, sola, comprando ropa de bebé con el dinero que le había sobrado, esperando una llamada que no llegó. Si huyo cuando tú me necesitas más. Esa frase siempre estuvo ahí. Hoy ya sabes a qué se refería. La próxima vez que escuches Perdóname, ¿qué vas a sentir? ¿Va a sonar igual que antes o va a sonar como lo que siempre fue? Una confesión mucho más específica, mucho más dolorosa de un hombre que no supo estar cuando debía. Eso te lo dejo a ti. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo recordar a alguien, si te hizo querer volver a poner esa canción con otros oídos, ese like que ves abajo es tu manera de decirme que valió la pena contarla. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí no venimos a hablar de chismes, venimos a recuperar las historias reales que hay detrás de las canciones que marcaron nuestra vida, las que merecen ser contadas bien. Nos vemos en la próxima.